Pues vamos a ver la pregunta del millón. ¿Para qué sirve el pincel de abanico? Pues seguro que te has preguntado 1000 veces qué utilidad puede tener este tipo de pinceles y para qué puede servir más allá de los típicos y característicos abetos de dos rosas. Y es que es verdad que para eso, para hacer abetos, árboles, hierbecitas, texturas de vegetación, para ese tipo de cosas funciona de lujo. Y es que evidentemente el pincel de abanico es un pincel para crear efectos. No es el típico pincel que debes tener cuando empiezas por acuarela, el más útil y el más necesario, pero sí que es verdad que es muchísimo más útil de lo que crees y además en diferentes situaciones. No confundir con el pincel para arena y polvo. Pues en este ejercicio que os propongo vamos a ver qué podemos hacer con este pincel de abanico y vamos a practicar cómo podemos conseguir el efecto del pelaje de un gato, siempre trabajando, y esto es muy importante, en húmedo sobre húmedo. Así que ya sabes, desempolva ese pincel de abanico que tienes ahí escondido y que no sabes muy bien para qué puede servir y vamos a practicar este tipo de texturas tan chulas. Y si no lo tienes, te recomiendo que te hagas con uno porque es más útil de lo que crees. Yo en concreto pues te voy a recomendar este Jerem, pues porque trabajo con esta empresa y porque además es que la verdad que son pinceles geniales, ¿eh? No porque tenga que decirlo porque tal, es porque son buenos de verdad, obvio. Así que si a alguien le interesa este pincel en concreto, os voy a dejar la información en la descripción y cualquier tipo de información del resto de los pinceles que vamos a usar durante el ejercicio. Venga, pues vamos a ver qué podemos hacer con este pincelito. Bueno, pues para hacer este ejercicio es muy importante recalcar que el dibujo tiene que estar muy marcado, tiene que ser muy oscuro. Pensad que en la primera capa vamos a dar una mancha general a todo, tanto al gato como al fondo, y esa mancha va a ser muy oscura, va a tener mucho agua pero también mucho pigmento. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacéis una línea muy flojita, el problema es que lo vais a perder totalmente cuando lo estéis pintando y va a ser muy difícil continuar. Importantísimo que el dibujo esté súper apretado. Está bien con un lápiz HB, por ejemplo, una línea finita, pero muy apretada para no perder el dibujo durante el proceso. Bueno, por otro lado, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace con este dibujo y también con la foto de referente para que la tengáis de guía. Entráis en el enlace, que es mi página web, y en la sección donde pone clases online y presenciales, abajo del todo, veréis que tengo un banco de imágenes con todas las fotos referentes y todos los dibujos para que los podáis usar como guía o también si queréis podéis calcarlos sin problema. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, que como veis es lo que suelo hacer en la mayoría de mis trabajos, es mojar el papel por las dos caras. Y esto lo hago por dos motivos. Uno, para que no se combe, y otro para conservar una cama de humedad que me va a ayudar mucho a tener ahí bastante más tiempo de actuación. Eso no significa que la parte de arriba tenga que estar totalmente húmeda. Yo puedo dejarla secar y trabajar con la parte de arriba que parezca que está totalmente seca. Pero por abajo sí que voy a tener un poco de humedad y esa humedad me va a ayudar y me va a alargar los tiempos de secado. Yo le doy la vuelta y voy a mojar generosamente desde el centro hacia los bordes, en las dos direcciones, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Otra cosa importante es que cuando hagáis esto el soporte sea un soporte no poroso. Ya lo he comentado en otros vídeos también. Tiene que ser un soporte como metraquilato, plástico, algo parecido. Si no tenéis un soporte de este tipo y os cuesta encontrarlo, lo más fácil es coger un papel de acetato y lo podéis poner encima de una plancha de madera, por ejemplo, de cartón. Le doy la vuelta, lo pegamos donde nos interesa y ahora mojamos por esta cara, desde el centro hacia los laterales, generosamente. Y antes de que seque, mientras está húmeda, lo que voy a hacer es secar con un papel las zonas donde no me interese que entre la pintura. Por ejemplo, en la zona del ojo, yo no lo voy a trabajar en la primera capa, la dejaremos para después. Ahí quiero que esté totalmente seco. Y luego me interesa también que esté seco en el borde, ya fuera del gato, donde va a quedar la textura para que corte y quede una pincelada relativamente seca. Entonces, por esta zona de aquí atrás, lo que voy a hacer es secarlo también para que el corte sea totalmente seco ahí y no se expanda la pintura. Y ya veréis como luego, cuando llegue el pincel aquí, se quedará cortante y sin embargo por esta zona me ayudará la humedad que tengo tanto abajo del papel como en la zona de arriba. Bien, entonces una vez todo esto lo tengo seco, lo que voy a hacer es con un tono súper oscuro, con muchísimo pigmento, muchísimo agua, lo que llamamos una leche, voy a empezar con un color morado por la zona de arriba y abajo voy a poner como unos naranjas y unos amarillos para que varíe un poquito, ¿vale? Una vez tengamos toda esa capa hecha ya empezaremos con el ojo, pero eso va a ser mucho después. La primera capa es simplemente el pelaje y el fondo y lo trabajaremos todo junto. Lo que voy a hacer es coger un pincel relativamente grande, en este caso es una paletilla Jerem de 30 milímetros de pelo de búfalo, y voy a hacer aquí una leche cogiendo muchísimo azul ultramar con un poquito de carmín para conseguir un morado potente. Y como veis, como el color es demasiado chillón, para quebrarlo lo que voy a poner es un poquito de sepia, que es un color cálido, y lo que voy a hacer es apagarlo un poquito, quebrarlo un poquito para que no sea tan exagerado. Estoy poniendo muchísimo pigmento, pero también muchísimo agua, ¿vale? Es una leche.
No os cortéis con la cantidad de pigmento porque pensad que se tiene que quedar muy oscuro para luego partir de un medio tono oscuro y retirar pintura mientras está húmedo, ¿vale? Entonces voy subiendo con muchísima pintura. Tengo que hacer también muchísima carga, una buena sopa aquí para trabajar toda la zona esa que es muy extensa. Y vamos a comenzar por aquí. Bordeo la zona del ojo. Sin miedo, ¿eh? Pensad que yo puedo darle a todo el gato, excepto a las zonas del ojo. Se nota que tengo la humedad aquí que me está ayudando, pero en la zona donde yo no quiero que entre, no. Y salimos por aquí. Como veis, importantísimo haber apretado muchísimo la línea, porque si no esto ahora mismo yo no vería nada. Voy a coger una paletina, es el mismo tipo de paletina, pero muchísimo más ancha. Esta es de 60 milímetros. Y vamos a sacar ahí pinturita. Si variamos el morado durante el proceso y nos cambia un poquito, pues eso también le da un poco de juego. No hace falta que sea exactamente el mismo color. Acordaos, eso sí, de quebrarlo. Azul ultramar, carmín y un poquito de sepia. Lo veamos y yo me salgo ya por aquí jugando con las pinceladas gestuales. Ahí me interesa que las pinceladas sean muy gestuales. A partir de este nivel ya voy a empezar a poner los naranjas. Naranja de cadmio, lo quiebro un poquito con el mismo moradito que tengo aquí y continuamos por aquí. Y a partir de aquí abajo ya voy entrando con amarillos, anaranjados y colores mucho más cálidos, que luego aparecerán también en la zona de los ojos. Dejamos ahí que respire un poquito y ya tenemos una base. A partir de aquí, todo lo que tenemos que hacer ya es trabajar en húmedo. Y ahora cogeremos un pincel planito, podemos coger cualquier pincel plano que veamos que nos sirve para retirar pintura. Lo que hago es mojar el pincel, le quito el exceso de agua así con los deditos y entonces a modo de esponja utilizaremos el pincel para retirar pintura y sacar luces. La tendencia va a ser a que volverá a ir cerrando esas luces y yo lo voy luchando mientras aún está húmedo. Además, bajará un poquito la humedad de todo lo que tenemos aquí, de toda la cama esta, y yo podré poner los oscuros que vamos a poner también en húmedo. Y usaremos para eso un pincel de abanico que va a ir genial para crear esas texturas del pelaje. Voy retirando, cuando se ensucia el pincel lo mojo, le quito el exceso de agua, lo peino y seguimos trabajando, sacando luces. No tengáis miedo tampoco con la velocidad. Si mojáis el papel por las dos caras, ya veréis que tenéis unos tiempos de secado muy distintos y podéis trabajar con mucha más comodidad. Se me está cerrando un poquito en algunas zonas, pues yo lo voy luchando. También eso me ayuda a jugar a conseguir varios niveles de luces. Pero el efecto de pelaje ya veréis que se consigue muy interesante jugando con los pinceles de abanico y va genial, ¿eh? Para hacer pelajes y cosas como hierbas y cosas así. Yo creo que tenemos las luces ya, entonces ahora lo que voy a hacer es poner los medios tonos y los tonos oscuros, como siempre en húmedo, jugando con un pincel pequeño en las zonas más complicadas y con el pincel de abanico para conseguir el pelaje en las zonas más grandes. Entonces voy a usar para las zonas más pequeñitas este pincel Jerez, este es uno redondo, y luego usaré este de abanico. Y a lo mejor en alguna zona también uso algún pincel plano que sea más pequeñito para jugar ahí a tener mucha más definición. Cogemos el Grease Paint, un poquito de azul ultramar, carmín y también el sepia para calentarlo un poquito, pero como veis es un color, una crema súper densa. Y voy a trabajar pues las zonas que son ligeramente más oscuritas. Pensad que como tenemos la humedad en el papel, ahora no interesa que tengamos mucha humedad aquí. O sea que cuidado con el tema de la humedad, ¿eh? En el pincel la retiráis en el trapito y podéis continuar. Suelo hacer una prueba en alguna zona, por ejemplo por aquí, y si veo que no se expande, que se queda más o menos en el mismo punto de expansión, es que estamos ahí en el punto bueno. Vigilad la humedad, ¿eh? Yo tengo ahí la humedad en un punto muy bueno. Si veis que baja demasiado la humedad y se está secando, podéis coger un atomizador, le rociáis a todo y podéis continuar, ¿vale? No es cuestión de velocidad, sino de controlar el tiempo de secado y tener ahí un poco presente eso. Trabajo un pelín la oreja con este pincel más pequeñito y ya me pongo con el abanico, ¿eh? Que
la gracia era utilizar el pincel de abanico. Entonces simplemente las zonas que son más delicadas, que si veis que con el pincel de abanico podéis trabajarlo todo, oye, pues encantado, ¿eh? Va a quedar con esa textura peluda súper interesante. Y ya me paso al pincel de abanico. Os lo voy a dejar también en la descripción y aquí en pantalla para que veáis el modelo. El modelo exactamente es F2200 y va genial, como os digo. Ahora veréis qué chulo. Gris Paint, azul ultramar, un poquito de carmín, a veces le pongo sepia también para que coja algo de calidez. Podéis variarlo, no es problema. Eso sí, como veis, tiene que ser un tono muy oscuro, ¿vale? Estoy siempre entre la crema, a veces lo rebajo un poquito si quiero un medio tono, y ahora ya muy suavemente, si lo cogéis desde arriba, el pincel, veréis que tenéis como mucho más juego. Voy a ir jugando con ese efectito, uniendo esos huecos que yo tengo entre una cosa y otra, creando la textura esa de pelo. Si hay mucha humedad, no saldrá este efecto. Lo ideal es que vayáis con los tiempos de secado, porque mientras yo he ido trabajando todo eso en la zona pequeñita, pues lo bueno es que esto se me ha ido bajando un poco la humedad del papel y está en el punto que es interesante que esté. Vamos a darle aquí. Aunque en la foto no lo tiene, yo quiero darle como más pelo, ¿no? Estamos jugando un poco a jugar con la textura que nos ofrece este tipo de pinceles. Y lo chulo, pues exagerar un poco ese efecto. También voy poniendo el pincel un poco, a veces lo pongo totalmente plano, a veces lo pongo de lado para hacer alguna línea, a veces lo pongo un poco a mitad. Y así juego a distintos grosores. Si vemos que nos hemos pasado alguna zonita y quiero volver para atrás y hacer un medio, cogemos el pincel de antes y saco por aquí, por ejemplo, alguna luz que he perdido. Vale, yo creo que como tenemos ahora la humedad de aquí arriba, es un buen momento para sacar los bigotes, ¿vale? Sobre todo en la zona más alta que ya está empezando a secar. Para sacar las luces tenemos que rascar con un plastiquito y tiene que estar húmedo pero no encharcado. De hecho tiene que estar a puntito de secarse, ¿vale? Que aún esté húmedo pero a puntito de secarse. Voy a coger este tipo de plastiquitos y con esto voy a jugar a hacer los bigotes, ¿vale? No todos perfectamente peinados y apretando muchísimo con un gesto firme y, como os digo, en húmedo, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos de estas cejas. Y los bigotes. Distintos grosores. Distintas longitudes. Y direcciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer uno que rompa un poquito. Voy a sacar también alguno más grueso por aquí. Voy a poner aquí también uno. Así. No, a ver si puedo hacer uno muy largo. Y también tenemos estos de aquí que voy a ir sacando, aunque aún quedan por poner oscuros aquí, ¿eh? Vale, pues ya tenemos ahí los bigotitos y ahora puedo continuar mientras va bajando la humedad de aquí abajo, trabajando todo el efecto de pelitos con esto. Yo creo que voy a ponerme por la zona de aquí arriba, que estará menos húmeda, súper suave, es como un movimiento muy suave. Es que son toques suaves y rápidos. Y os estaréis pensando, ¿qué pasa con el ojo? Bueno, el ojo, como es un mundo aparte, digamos, de todo esto del pelaje, y tiene otro tipo de textura, como más cristalina, yo creo que es mucho más inteligente jugar en otro momento, dejarlo secar, olvidarnos de eso, y en otro momento ya le daremos. Bien, va bajando la humedad de abajo, es jugar un poco con el nivel que tenemos de humedad. Si veis que no se hace el efecto peludo, sino que os queda seco, pues lo que tenéis es que poner un poquito de agua para que fluya. Vamos a sacar aquí otra vez estos brillitos. Y seguimos.
Bien, una vez tenemos más o menos como nos gusta, vamos a secarlo. Puede ser que seque totalmente la parte de arriba y abajo le dé algún gesto en seco o en semiseco. De momento secamos, ¿eh? Bien, pues con la acuarela seca o semiseca voy a trazar una línea más. Aquí sí ya os digo que lleva un poquito de agua, es más bien una leche, para que se me queden los hilitos esos que podemos conseguir muy fácilmente con el pincel de abanico. Vale, pues yo creo que así ya nos puede servir. Entonces vamos a secar el papel totalmente y nos vamos a poner con los ojos. Bien, pues para hacer el ojo vamos a dividirlo en dos capas. Una capa que va a ser monocromática o prácticamente monocromática, donde vamos a trabajar un poco el volumen. Y luego la siguiente será una base de color que irá un poco a juego con los colores del fondo. Para la grisalla, jugar con el mismo morado y el gris paint, voy a empezar con un tono súper clarito. Y voy a dejar el blanco máximo reservado. Entonces se trata de reservar la luz máxima, poner una cama muy suave. Y ahora voy a poner un poquito más de intensidad en la zona de arriba. Evidentemente, como ya es una camita, ya tengo que no tener agua en el pincel. Y arriba le vamos a dar ese punto como que se junta con la oscuridad. Le voy a sacar un poquito para relajarlo, le hago la pupila y le damos el color. Y ahora con esta cremita totalmente seca voy a dibujar, unir esta mancha con la pupila. Y simplemente estos puntos que a lo mejor he perdido con un poco de humedad, de máximo y oscuro, ya los colocamos aquí en seco, que definirán un poco lo que hayamos perdido un poco, ¿no? Y se trata de eso, de que cuanta menos humedad hay en el papel, más agua puedo tener aquí en la paleta y en el pincel. Sin embargo, si tengo mucho agua en la base, yo tengo que quitárselo en el pincel y también en la paleta, que esté como una crema, para contrarrestar ese punto. Una vez tenemos seco y trabajado todo, vamos a dar ese punto de color al ojo. Entonces voy a jugar con un poquito de un amarillo frío, tirando a verdoso incluso, y le voy a poner un poquito más verde en la zona de arriba y algún poquito de naranja para que no quede muy aburridito, ¿vale? Entonces ya de entrada con este amarillo frío que tengo aquí, le voy a dar súper suavemente, ¿eh? Le voy a subir un poquito más intenso en la zona de arriba, me lo llevo un poco hacia verdes. Estoy poniendo un poquito de amarillo limón, lo quebro con el mismo gris paint, que ya sale como algo verdoso, y ahora también le añado un poquito de verde. Y ahora me tiro hacia un poco anaranjado. Quebrado, pero con tendencia a los naranjas. Bueno, este es el resultado final del ejercicio que hemos hecho hoy, en el que hemos trabajado sobre una base húmeda con un dibujo súper oscuro, pero la clave de este ejercicio es trabajar con el pincel de abanico, conseguir este tipo de efecto un poco peludo, y trabajar sobre una cámara húmeda. Pensad que la cámara húmeda es un medio tono, de ese medio tono retiramos pintura mientras aún está húmedo y después con el pincel de abanico vamos siempre trabajando con bastante crema en función de la cantidad de humedad que tengamos en el papel y haciendo la textura del cabello jugando con movimientos muy suaves del pincel. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, te ha parecido útil, haz el favor de darle a la campanita para seguirme, dale like también, dale a compartir si crees que a alguien le puede interesar este tipo de vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Y acordaos de informaros sobre este pincel, que es súper versátil y súper útil, ¿eh? Os lo recomiendo.